Continuamos recorriendo el centro de San Salvador y en zonas recuperadas recientemente, pues vamos a caminar ahora en la tercera calle Poniente. Anteriormente hemos recorrido la tercera calle completa, desde el oriente hasta el poniente, pero toda la parte poniente fue beneficiada con una nueva fase de recuperación de espacios en el centro de San Salvador, y por esa razón, ahora que ya está completamente despejada, vamos a recorrerla de nuevo. Y arrancamos acá en la intersección con la Avenida España, que es el punto que corta la cardinalidad de la tercera calle. Y ahí en pantalla tenemos ese primer avistamiento, ahora en ese local donde opera una sucursal de Super Selectos. En su momento fue el antiguo mercado Emporium S.A., inaugurada en 1925, un recinto que representó uno de los pilares del comercio privado en la capital salvadoreña. De acuerdo con registros históricos, su apertura coincidió con las celebraciones del cuarto centenario de la fundación de San Salvador. Especializado principalmente en la venta de flores, este edificio sucumbe ante un siniestro en 1974. Y luego de que desapareciera físicamente, pues los comerciantes que se encontraban en el interior de él, mayormente vendedores de flores, fueron reubicados en las instalaciones de, en aquel entonces, recientemente construido Mercado San Miguelito. Y desde entonces, pues, se ubican allí. Con el pasar de los años, el local va cambiando su forma y en la década de los 1990, pues se convierte en la plaza comercial que ahora conocemos en esa esquina, y que en su momento albergó una sucursal de los supermercados El Sol, y actualmente pues tiene una sucursal de Super Selectos en su interior. Así es que damos inicio con este recorrido sobre la tercera calle Poniente, una calle que es divisoria de varios barrios de San Salvador, entre ellos el barrio El Centro con el barrio San Francisco, esta calle que nace en el oriente, en el barrio Concepción, y finaliza en el barrio Santa Lucía. Y anteriormente esta calle era denominada como la novena calle en la antigua nomenclatura de San Salvador, que se cambió en 1926. Y acá tenemos en pantalla el avistamiento del segundo espacio histórico acá en nuestro recorrido, el edificio de la prensa gráfica. La empresa Dutriz Hermanos, encabezada por José y Antonio Dutriz, estableció este rotativo en una residencia de estilo neoclásico situada en el antiguo solar número 8 de la entonces novena calle Oriente, como estamos mencionando actualmente, y pues que es ese mismo solar. El 10 de mayo de 1915 se imprimió el primer ejemplar de La Prensa, como se denominaba anteriormente este periódico, que eran ediciones de 4 folios que circulaban con un valor de 5 centavos de colón de la época. Los orígenes de este consorcio se remontan a 1903, muchísimo más atrás, cuando los hermanos Dutriz operaban un modesto taller de impresión bajo el nombre de la tipografía La Unión. Y a partir de 1939, el diario adoptó su identidad actual como La Prensa Gráfica. De hecho, el edificio que vemos en pantalla y que está parcialmente cubierto por árboles fue una construcción realizada debido a que, según los hallazgos que hemos encontrado, los Dutriz Hermanos adquirieron una imprenta marca Goss Universal, y por tal motivo, ante las dimensiones de toda la necesidad que tenían de estas imprentas, tuvieron que mandar a construir un edificio más grande, que es lo que vemos ahí en pantalla. Frente a él tenemos este espacio de entretenimiento que muchos de ustedes nos imaginamos se recuerdan, que es el Cine Central, que formó parte de una de las 4 grandes empresas históricas de proyección cinematográfica en el país,
La empresa, que era aparte Cine Central, era denominada Teatros del Salvador Sociedad Anónima, propiedad de la familia Poma, quienes, en el marco de la construcción del Cine Central, también construyen el Cine México a finales de la década de 1950. El cine se construyó en un solar donde había una vivienda de lámina troquelada y madera con detalles Art Nouveau. De hecho, muchos usuarios de este cine recuerdan que se encontraba una fuente de sodas en la zona de dulcería, que era algo bastante novedoso para la época y que pocos comercios lo tenían acá en la capital. Cuando el cine entra en el proceso de abandono y deja de utilizarse durante muchísimos años, la alcaldía de San Salvador, en la administración de Norman Quijano, lo convierte en un espacio para que vendedores de tortas se alojaran ahí como parte de un desalojo de comerciantes que se realizó en el Parque Ula Ula. Actualmente, los últimos años funcionaron bebederos en su interior y actualmente pues un comercio de bolsos y machucas provenientes de China. Y en pantalla el edificio donde durante bastante tiempo funcionó la panadería Flor de Trigo, que en la época de mitad del siglo XX ahí funcionó la ferretería La Palma y comercios como Marco Antonio Franco también, que eran unos comercios relacionados a las ferreterías. Regresando un poco a la historia de la prensa, ustedes posiblemente se recuerdan que ese edificio sufrió un ataque de coche bomba el 28 de octubre de 1979 como parte de ataques por grupos guerrilleros en el marco del derrocamiento de Carlos Humberto Romero. Y en el mismo día se afectó también el edificio del Diario de Hoy como parte de ataques contra periódicos afines al gobierno en turno. Y aquí en pantalla una institución de carácter fotográfico, el edificio Rapicolor. El edificio Rapicolor, que es todavía a la fecha la sede de Westerhausen, acá sobre la tercera calle. Esta empresa, fundada en 1953 bajo el nombre de Egon Westerhausen, almacén de ingeniería y fotografía, que comercializaron cámaras, accesorios e insumos fotográficos, así como artículos para dibujo y copias de planos, ofreciendo marcas prestigiosas para la época. En 1977 se transforma en Westerhausen, Sociedad Anónima, y posteriormente su nombre actual, Westerhausen, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y acá tenemos ya esta otra intersección con la tercera avenida norte y la tercera calle poniente. Tenemos este edificio en donde estuvo las oficinas de la Cruz Roja en su momento. Este edificio, diseñado por el arquitecto Carlos Barahona Villaseñor y edificado bajo la dirección del constructor y contratista Pedro Álvarez Gavidia. Este inmueble comenzó su construcción en septiembre de 1931, concluyendo en marzo de 1932. La edificación continúa perteneciendo a la Cruz Roja Salvadoreña, entidad de la cual pues funcionó como sede central desde su inauguración hasta el año 1979, cuando la Cruz Roja Salvadoreña se traslada a las inmediaciones del centro de gobierno y esto respondió a tomas que se realizaban al edificio por parte de grupos guerrilleros o grupos rebeldes en esa época tumultuosa del siglo XX. Muy interesante esta edificación que todavía se mantiene. Y también por allí observamos ese edificio de 4 niveles o 5 niveles, en donde desconocemos si esta es una sucursal original de esta legendaria tienda de fotografía acá en San Salvador, Fotoflores. El edificio, de hecho, observábamos que se llama Edificio Flores o Edificio Fotoflores, y que pues como mencionaba, desconocemos si
pertenece a la misma Fotoflores, que tiene su local allá en el Portal de Occidente, en el corazón del centro histórico, frente a el Parque Libertad de San Salvador. Pero aquí tenemos esta versión que todavía también opera con una sucursal de este estudio fotográfico, que pues es de gran data, de gran tradición y de gran recordación por muchos capitalinos que probablemente hicieron allí sus fotos de graduación, sus fotos de boda, etcétera, en antaño. Pero bueno, llegamos a la siguiente intersección con la primera Avenida Norte, y el edificio que tenemos en la toma de color blanco con gris, en donde operó F.A. Dalton y compañía, una empresa dedicada a la comercialización de equipos de medición y pesaje con asesoría técnica especializada, brindando servicio técnico en mantenimiento preventivo y correctivo. Además, poseen un laboratorio de metrología acreditado por la Oficina de Pesas y Medidas. Una de las marcas famosas que F.A. Dalton introdujo al país fueron las básculas de la marca Toledo o la Mettler Toledo. Esta empresa, fundada en Suiza en 1901 y que actualmente todavía continúan distribuyendo acá en El Salvador esa marca de básculas y de equipos de medición para empresas, y también pues para equipo de precisión de medidas para algunos usos muy específicos. Actualmente F.A. Dalton y compañía se encuentra ubicada sobre el Boulevard Orden de Malta, en la urbanización Santa Elena, allá en la ciudad de Antiguo Cuscatlán. Muy interesante. Y pues aquí por bastante tiempo estuvo operando esta empresa, que es una de varias que se dedican como a rubros muy específicos y que se ubican acá sobre la tercera calle, particularmente acá sobre la tercera calle Poniente. Mucho más adelante en nuestro recorrido, casi terminando, también habrá otra empresa que es de un nicho muy específico, en este caso de las telecomunicaciones, y que pues en su momento vamos a hablar de él. Pero junto con, por ejemplo, F.A. Dalton y compañía, Westerhausen, la prensa gráfica, pues la tercera calle Poniente está llena de distintos rubros del comercio, y que son muy particulares. Es bastante curioso. Incluso pues más adelante también vamos a ver algunos edificios que corresponden a algunos nichos de comercio que son bien particulares, que vamos a ir observando. Estamos llegando a la siguiente intersección, y aquí tenemos el edificio San Rey o la Plaza San Rey. Esta edificación que se construye a finales de la década de los 1990 y que se convierte en el centro de operaciones o la sucursal casa matriz, entre comillas, de la papelera San Rey, que es una de las muchas librerías y papelerías que tuvo sus orígenes en la zona del centro histórico que se conoce o que popularmente es conocida como la zona de las librerías, entre la Cuarta Avenida Norte y Sur y unas cuantas cuadras de la primera calle Poniente y Oriente también, en donde pues estaban estas librerías. Y Librería San Rey crece de tal manera que construyen esta sede acá en esta zona. Sí, de hecho esta cruzcalle con la Séptima Avenida Norte es bastante interesante. Tiene ese edificio y varias construcciones de mediados de los 90 que sustituyen edificios derrumbados por el terremoto del 86. Y hablando de edificios que sufrieron daños por ese terremoto del 10 de octubre del 86, tenemos en pantalla el complejo educativo Joaquín Rodesno,
conocido anteriormente como la Escuela Joaquín Rodesno y nombrada en honor al exalcalde de Santa Tecla y comerciante de librerías Joaquín Rodesno, que pues, él está descansando en el cementerio de Santa Tecla. Este edificio ha tenido dos versiones, la versión original y la más bonita de todas, una construcción modernista que fue dañada por el terremoto del 86 también lastimosamente, y que para poder habilitarlo se contrata en 1989 el arquitecto Leonel Áviles para reforzar y reconstruir varias zonas de este colegio. Así es que ahí tenemos esa institución educativa que muchos de ustedes nos imaginamos que estudiaron ahí, cuando el centro de San Salvador pues estaba en pleno auge comercial. En esta intersección, en la siguiente, ahorita nos encontramos sobre la 9ª Avenida Norte. Tenemos esta construcción, esta vivienda de arquitectura modernista también, una obra de Daniel Domínguez Párraga y Alfredo Gallegos, fechada en 1941, que es una de muchas viviendas de esta corriente de la modernidad salvadoreña, una mezcla entre modernismo y neocolonialismo que estuvo en auge a mitad del siglo XX y ya los últimos años de la primera mitad de esta. Esa vivienda pues fue casa de habitación por muchos años de diferentes familias, hasta que actualmente pues funciona como una bodega. En esta cruz calle estamos prácticamente en la zona de influencia de una institución que ya no existe acá en el centro histórico, que es la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. De hecho, la toma que estamos haciendo se dirige al solar en donde se encontraba la Cámara de Comercio, y varias viviendas en los alrededores de este solar funcionaron como oficinas de esta institución. De hecho, este solar tiene dos viviendas de esquina que son de una arquitectura bastante impresionante. Esta que tenemos acá en pantalla, también una vivienda modernista con unos detalles náuticos y unos detalles del Art Deco. Y vamos a ver en el otro extremo otra vivienda, pero aquí en pantalla tenemos este edificio de color aqua, de color celeste, de color cielo, como usted lo quiera ver, en donde funcionó durante bastante tiempo una institución dedicada a los hobbies y al armado de piezas. El Caribe Hobby Center estuvo ubicado acá en este lugar. Esta empresa, fundada en 1958, empresa familiar pionera en el modelismo estático, modelismo dinámico y dioramas para aficionados a las miniaturas históricas, barcos, vehículos, tanques y aeronaves. Posteriormente, ese catálogo se fue expandiendo y también pues fueron teniendo artículos para otro tipo de pasatiempos, como es conocido en español la palabra hobby. Un hobby es un pasatiempo. Y pues aquí se podía encontrar todo este tipo de artículos bastante interesante, que de hecho recuerdo hace un par de décadas que pasar por acá, pues el escaparate siempre estaba lleno de artículos bastante interesantes para todos estos pasatiempos, modelos de vehículos a escala, artículos para otras actividades que ahora conocemos como deportes extremos también se pudieron observar por allí, entre otras. Pero bien, llegamos a la siguiente intersección y acá tenemos esta casa de gran tamaño que en su momento también formó parte del complejo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, pero que originalmente es conocida como la Casa Baldoqui, la residencia neoclásica, obra del arquitecto Armando Sol, siendo una de las residencias más ostentosas en lo que se conoce como la Colonia Dueñas. Esta residencia, que fue solicitada para ser el hogar de la familia Baldoqui Dueñas, padres de don Archie Baldoqui, quien fuera en su momento el último presidente o dueño
del Banco Agrícola Comercial, antes de que el banco fuera vendido a capital colombiano y cambiara su razón social y pues toda la institucionalización. Con el tiempo y ante la mudanza de la familia de esta vivienda, la casa pues fue sede de comercios e instituciones en la que pues destaca justamente, como mencionábamos, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Actualmente, en el marco de la revitalización de espacios en el centro de San Salvador, la vivienda sufrió un proceso de intervención para convertirse en el Hotel Boutique Arkham. Además, se adecuó el plafón del techo para convertirlo en una especie de terraza, en donde actualmente opera una sucursal de los restaurantes La Pampa, que pues se dedican a comerciar con carnes y cortes de carne premium. Y en pantalla, atrás de todos estos microbuses tipo coaster y este gran tráfico de la tercera calle Poniente, se encuentra uno de los solares que con el tiempo y el pasar de los años han pasado casi intactos a la modernidad del centro de San Salvador. El que se conoce actualmente como el Centro Cívico Cultural Legislativo fue oficialmente la cabeza de finca de Villa Dueñas y que posteriormente se conoció como la Villa Guadalupe. Estos terrenos pues se encontraban adentro de la finca dueña gran parte de todo esto que hemos estado caminando, y en su interior se encuentra la cabeza de finca o la casa de finca construida por el arquitecto Daniel Domínguez Párraga, amigo íntimo de la familia Dueñas. Posee en su interior un palacio de 2 niveles de origen ecléctico con detalles Art Nouveau y neoclásico. El espacio tiene un área de 23.748.68 metros cuadrados que comprenden solar y casa de 2 pisos. En ese espacio residió Miguel Dueñas Dárdano, embajador del sabor en Francia e hijo del presidente Francisco Dueñas. Es bastante interesante estos espacios porque fue la primera construcción que dio paso a un complejo de viviendas que con el tiempo se conoció como la Colonia Dueñas, que ya vamos a hablar de ella porque vamos a seguir viendo ejemplares. De hecho, pues actualmente el espacio es parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador y en su interior se encuentra la Biblioteca de la Asamblea Legislativa, Presbítero Isidro Menéndez, el Instituto de Estudios Legislativos y Constitucionales y el Anfiteatro de la Paz. Frente a estos espacios se encuentra esta institución comercial Muebles y Pizarrones Sandra, una empresa con más de 40 años de experiencia en la tradición de la fabricación y comercialización de pizarras de yeso o plumón, además de mobiliario escolar y de oficinas. Y es que es uno de los comercios especializados en este tipo, en las pizarras. Y esquina opuesta a Muebles y Pizarrones Sandra se encuentra esa vivienda que tenemos en pantalla. Otra casa más de los Dueñas, la Casa Smith, que en su momento se conoció como el edificio ex Malaria. De hecho, con el propósito de combatir y erradicar la malaria en el país, la administración de Maximiliano Hernández Martínez asignó fondos del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública para la adquisición de un inmueble y para eso fundar la campaña nacional antipalúdica del Salvador. Dicho servicio funcionaba como una fundación de derecho público auspiciada por el Instituto de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos, que con el tiempo se llamó la USAID, ¿verdad? La Agencia de Desarrollo. Bajo este marco se efectuó la compra de la denominada Casa Smith por un monto de 75,000 colones de la época, bastante onerosa la verdad. Esta edificación fue construida en un lote que pertenecía a Ricardo Guirola, situado en la Colonia Dueñas del barrio Santa Lucía, y que presenta elementos ornamentales de rasgos masónicos en su fachada. Bastante interesante observarla de cerca. Actualmente la residencia sigue siendo propiedad del Ministerio de Salud y funciona en su interior la Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria, la Unidad de Habilitación, Rehabilitación y Discapacidad
y el remanente de el Comité Antipalúdico salvadoreño, las oficinas contra el control de vectores de enfermedades palúdicas, ya que desde hace varias décadas, si no me equivoco desde la década de 1990, la malaria ya está extinta en El Salvador, aunque de repente aparecen ahí, ¿verdad?, algunas enfermedades, algunos casos, pero bastante interesante este espacio. Una cuadra más arriba, en la siguiente esquina, nos encontramos esta institución comercial. Estamos viendo la esquina de Baterías Superior, fundada en 1957, bajo el nombre de Baterías Superior de Centroamérica. Se convierte en la única empresa de capital salvadoreño fabricante de baterías en la historia del país. Aunque posteriormente creo que aparece Baterías del Salvador. Ubicada en la tercera calle Poniente y con un rinoceronte por insignia, que no es esta la versión original que estamos viendo, Baterías Superior ha acompañado a los salvadoreños por casi 60 años, con visión de proporcionar solución a las necesidades existentes dentro del mercado. Actualmente Baterías Superior pues ya no tiene operaciones como venta de baterías. El solar donde estaba la fábrica y la sala de ventas y el taller también donde se instalaban las baterías en los vehículos, pues ahora tiene comercio variado, y el rinoceronte pues logró sobrevivir de manera parcial. Lo que usted estaba observando en la toma pues es una versión reconstruida de ese rinoceronte, que es una versión bastante caricaturesca del original. El original era más imponente y se veía como más enojado, digamos, tenía un semblante pues un poco más agresivo que en esta zona. Y bien, continuamos circulando en esta parte de la tercera calle Poniente, que pertenece a lo que se conoce como la Colonia Dueñas, como lo ha venido mencionando Omar desde que aparecimos allí cerca de la Casa Baldoqui y de todo lo que en su momento fuera la finca Guadalupe. Hablando particularmente de la Colonia Dueñas, el terremoto de 1917 de San Salvador impulsa la primera gran expansión del antiguo San Salvador, motivando a las familias de la clase alta a trasladarse al norponiente de los barrios tradicionales para edificar allí sus viviendas. Y esta zona pues empieza a nombrarse a mitad del siglo XIX como el barrio Santa Lucía. Para el siglo XX, y particularmente en la década de los 1920, la zona se consolida como un exclusivo sector residencial que albergaba a prestigiosas familias como los Meléndez, los Ávila, los Meardi y los Córdoba, además de la embajada norteamericana. Este fenómeno urbano precedió al posterior crecimiento de la ciudad hacia la colonia Flor Blanca a mediados de los años 30, donde comenzaron a predominar nuevos estilos arquitectónicos y constructores. La transformación de esta zona estuvo estrechamente ligada a la familia Dueñas. De acuerdo con entrevistas de la Universidad Tecnológica de El Salvador a Eugenia Dueñas Palomo, su familia decidió mudarse a lo que inicialmente había sido la casa de campo de su abuelo, el expresidente de la República, el licenciado Francisco Dueñas. Aprovechando la gran extensión de la finca Guadalupe, don Miguel Dueñas optó por construir casas en los alrededores para mantener cerca a sus familiares. Así, en 1919 encargó a Daniel Domínguez Párraga la edificación de una nueva residencia como regalo de bodas para su hija Eugenia. Sin embargo, al enviudar ella antes de la luna de miel, decidió habitar con sus padres en la Villa Dueñas, por lo que la nueva propiedad quedó desocupada hasta que se le dio otros fines. Con el desarrollo de más residencias cerca de la Villa Dueñas, el sector comenzó a ser conocido formalmente como la Colonia Dueñas a mediados del siglo XX y de los años 20 también. Tras la casa de Eugenia se erigieron importantes inmuebles como la residencia de doña Marta de Dueñas, actual Centro Comercial Gerardo Barrios, la de Roberto Dueñas, actualmente la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como las de Miguel Dueñas hijo y María Elena Dueñas. Muchas de estas emblemáticas construcciones aún sobreviven parcialmente
en la actualidad. Y también empieza la construcción de otras viviendas comisionadas a arquitectos reconocidos de la época como Armando Sola, Ernesto de Sola, José María Durán, entre otros, que tienen ejemplares de la corriente neocolonial acá en estos alrededores, y que muchos de esos ejemplares los estamos viendo en este tramo de la tercera calle Poniente, en donde muchas de estas viviendas que tienen este corte neocolonial pues han sido restauradas en algún punto, en otros casos han sido modificadas tratando de conservar un poco su estructura neocolonial para instalar en su interior la figura de la casa de huéspedes, también conocida como el hospedaje o como el hotel de paso, acá en esta zona. Actualmente casi todos los alrededores de lo que comprende la colonia Dueñas, en donde hay casas de época, pues son utilizadas por este tipo de espacios de alojamiento temporal. Y también algunas viviendas han sido adquiridas por nuestra siguiente avistamiento, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Así también hubo otras viviendas que fueron adquiridas por la Universidad Tecnológica, que son parte de su campus. Pero estas viviendas que estamos viendo con estos colores entre grises, celestes, azules oscuros, son parte de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, que también tiene su sede acá en el Centro Histórico de San Salvador, en el barrio Santa Lucía. Esta universidad nace el 24 de noviembre de 1979, creada por un grupo de profesionales en diferentes áreas, quienes formaron la primera universidad privada que incursionó en el área de la salud, con carreras como cirugía dental, medicina y cirugía, química y farmacia, biología y entre otras. Y la creación de esta universidad se da ante los constantes cierres y tomas de la Universidad de El Salvador por parte de grupos insurrectos o como parte de la naciente guerrilla salvadoreña Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y ante ese marco de los años previos del estallido de la Guerra Civil salvadoreña, y ante la falta de un espacio para educar a profesionales de la salud, pues se abren una gran cantidad de universidades en El Salvador. La Universidad Alberto Masferrer fue una de ellas, enfocada para este rubro particularmente. Actualmente las oficinas administrativas se ubican, bueno, en ese momento, al momento de la inauguración o de la fundación de la universidad, las oficinas administrativas se ubicaban en el edificio 2000, un edificio de 2 plantas, situado sobre el Boulevard de los Héroes y contiguo al condominio Los Héroes también. Y algunos locales para aulas que se encontraban adentro del centro de gobierno y la calle Rubén Darío. Y ya a principios de la década de los 80, la universidad trasladó sus instalaciones al sitio actual, en donde pues parte de su operación o de sus aulas pues se encuentran entre Alameda Juan Pablo II, la 19 Avenida Norte y la tercera calle Poniente. De hecho, esta zona es uno de los espacios educativos más importantes del centro de San Salvador, ya que además del Alberto Masferrer se encuentra la Tecnológica, la Universidad Tecnológica del Salvador, como ya hemos mencionado, y acá una de las instituciones de educación básica y media que tiene décadas de funcionar, el Colegio La Asunción. Este colegio es parte de una congregación religiosa católica femenina de vida apostólica y de derecho pontificio, fundada el 30 de abril de 1839 en París por la religiosa María Eugenia de Jesús. En El Salvador, la congregación de la Asunción está presente desde 1895, iniciando operaciones en Santa Ana y luego recorrió ciudades como Chalatenango y San Salvador.
La institución católica es miembro de la red de colegios de las religiosas de la Asunción con presencia en 33 países en los 4 continentes. El Colegio de la Asunción fue fundado oficialmente acá en la capital y en este solar en 1929, donde la fachada principal se encuentra en la primera calle Poniente. Y pues en la actualidad prácticamente más de media manzana es parte de la institución y estamos viendo pues la parte trasera de este colegio que muchas salvadoreñas han sido parte o han sido educadas dentro de esta institución, una de las más importantes de la historia educativa de El Salvador, administradas por congregaciones religiosas. Así es. Y bueno, llegamos a nuestro último avistamiento, como mencionaba, pues lleno de comercio muy particular. Este es el edificio Ericsson. Ahí lo tenemos en pantalla. Es la sede de la empresa Dada y Compañía. Esta empresa que dio inicio a sus operaciones comerciales en el año 1925, enfocándose en la provisión de soluciones tecnológicas corporativas de hardware y software. En 1940, Dada y Compañía consolida una alianza estratégica mediante la firma de un convenio de cooperación con la empresa de telecomunicación sueca Ericsson, asumiendo desde entonces el rol de distribuidor oficial de dicha marca en el territorio salvadoreño. Constituida como una sociedad de capital variable a partir de 1970, su catálogo actual de soluciones de comunicación abarca la distribución de plantas telefónicas, conmutadores, equipamiento de plataforma y core telefónico adaptado para centrales telefónicas y también para centros de llamadas, conocidos popularmente acá en El Salvador por su término en inglés, los call centers. Asimismo, provee software especializado para la gestión de comunicaciones, sistemas IVR, tecnologías de integración de telefonía con sistemas de computación e interconexión con el Internet de las Cosas, además de otras innovaciones del sector de las telecomunicaciones, y que ahora abarca también a las comunicaciones de Internet, como ya mencionábamos. Así que desde entonces están acá. Y pues con el pasar del tiempo fueron construyendo este edificio bastante moderno que, si no me equivoco, data de finales de la década de los 1970 y que fue teniendo modificaciones a lo largo del tiempo hasta que vemos la versión que pues les mostramos en esta ocasión. Y acá pues estamos llegando al final de la tercera calle Poniente, así que con eso vamos despidiéndonos de este recorrido conociendo todo este espacio liberado. Gracias por habernos acompañado. Si usted es nuevo en el canal, no olvide suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que esté pendiente de todo lo que hacemos acá en el canal. Y también, si nos quiere apoyar para seguir documentando Centroamérica de esta manera, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece en nuestros recorridos, pues son las formas alternas que tenemos para que usted lo pueda hacer a través de una donación. Así que aquí, en el final de la tercera calle Poniente de San Salvador, en El Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro espacio en Centroamérica y también descubriendo más zonas recuperadas del centro histórico de San Salvador. Nos vemos hasta la próxima.